Thank you, Cristina. Thank you, Andrés. Thank you, Jonathan. Andrés, gracias, Jonathan. Antes de dar la palabra al señor Peters, quiero decir que él ha estado practicando su español durante muchos años, pero se le ha pedido que hable en inglés y no puede mostrarles el buen español que habla. Hay dos aspectos de esta historia. Hemos escuchado los impactos, los efectos de estas leyes en Cuba. Queremos que en su presentación hablen del impacto que han tenido estas leyes en los negocios estadounidenses y cuál ha sido el efecto para las compañías estadounidenses. Gracias, quiero agradecer a todos en La Habana por poder estar aquí y hablar precisamente sobre este tópico que aquí llamamos embargo y en Cuba llaman bloqueo. No me gusta la palabra bloqueo, pero entiendo por qué ustedes utilizan la palabra bloqueo, porque estamos hablando de un grupo de medidas que se aplican a los negocios estadounidenses, a las personas estadounidenses y van más allá también. Es un intento de actuar contra compañías extranjeras que negocian con Cuba y trata de dañar las posibilidades y capacidades de Cuba para comerciar internacionalmente. Es por eso que va más allá de un embargo comercial que tiene que ver nada más que con las compañías estadounidenses. Quiero, antes de hablar sobre este tópico, quiero decir que como estadounidense no estoy de acuerdo con estas políticas ni con las medidas que contiene esta política. La idea de que es un beneficio para Estados Unidos dañar la economía cubana, realmente creo que no es positivo. Hay muchas razones para oponerse a esa ley, pero esa es la principal. Por tanto, no creo que eso beneficie a los Estados Unidos. Ahora, ¿de qué conjunto de medidas hablamos? Si el embargo terminase, habría tres impactos principales. Primero, para los negocios y las personas estadounidenses que podrían negociar con Cuba. Segundo, para las compañías extranjeras que tienen negocios con Cuba. Y el tercer impacto positivo sería en el sector de inversiones para Cuba. Cuba está pasando por un proceso para atraer capital extranjero. Si el bloqueo desapareciera, la situación de negocios en Cuba mejoraría, así como en su capacidad para poder comerciar internacionalmente. En cuanto a las compañías estadounidenses, si el embargo terminase, el comercio de Estados Unidos con Cuba aumentaría, no sabemos cuánto, pero Estados Unidos tiene muchas ventajas. Somos vecinos muy cercanos, tenemos una larga historia y creo que hay mucha afinidad entre los cubanos y los estadounidenses y eso se traduciría en un buen negocio. También tenemos precios bajos para la transportación, la facilidad con que Cuba podría comprar en los Estados Unidos y aumentaría las exportaciones estadounidenses. Habría muchos productos cubanos que Estados Unidos podría también comprar. Tenemos los tabacos, tenemos el ron, pero hay muchos otros productos. Además, la mano de obra es muy calificada, podrían brindar servicios tecnológicos. Por tanto, creo que el comercio en ambas direcciones aumentaría. El cambio más inmediato también sería en turismo, que también para Cuba es un servicio de exportación. 500,000 de visitantes estadounidenses a Cuba todos los años y probablemente esa cifra aumentaría a 1 millón en un corto muy plazo y aumentaría las demandas hoteleras en Cuba, el servicio turístico y
y Cuba también podría ampliar su infraestructura turística y las compañías estadounidenses también podrían hacer negocios en esa esfera, y hay compañías extranjeras que ya trabajan en ese sector. Un segundo ejemplo sería el sector energético. En años recientes, en Cuba y en otras partes del mundo, hay una perspectiva interesante de que Cuba pudiese desarrollar la producción de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México. Y sería justo decir que en esa parte del Golfo de México hay mucho petróleo, hay mucha producción que va a Estados Unidos, también a México, también hay petróleo y hay agencias estadounidenses que han confirmado en la parte cubana. Es petróleo de agua profunda, aún no se ha descubierto, pero si se pusiese fin al embargo, las compañías estadounidenses también podrían participar en la exploración. Eso no querría decir que sería de forma inmediata, porque es un mercado complicado, depende del precio del petróleo, también es una actividad muy costosa. ¿Alguien ha planteado interés? No sé. Ojalá tengan suerte. Depende de muchas cosas. Depende también de oportunidades en otras partes, del precio del petróleo, etcétera. Pero estoy convencido de que las compañías estadounidenses estarían muy interesadas también. En el sector energético también tendríamos participación estadounidense proporcionando tecnología y el desarrollo de petróleo y gas que ha tenido lugar en los últimos 15 años en la provincia de Matanzas y al norte de esa provincia es una zona donde se ha estado produciendo petróleo durante varias decenas, con capital cubano, con capital extranjero, con tecnología extranjera, y ha habido una recuperación. Y también se explota el gas que está asociada con la producción de petróleo, que ha cambiado el cuadro energético en Cuba. Creo que ese sería un impacto a muy corto plazo. También en el sector energético habrían impactos secundarios, porque si se pusiese fin a las sanciones estadounidenses contra compañías extranjeras, a estas compañías les sería más fácil hacer negocio en Cuba, compañías que en estos momentos no pueden hacerlo por sanciones financieras. Para ellos sería más fácil entrar al mercado cubano, tendrían menos obstáculos. Un ejemplo, por ejemplo, una compañía interesada en explorar en las aguas profundas en el Golfo de México. Esas compañías podrían utilizar equipos estadounidenses, no tendrían que estar buscando en todas partes del mundo, buscando plataformas que tienen componentes, cuyos componentes no son estadounidenses. Eso sería un impacto también muy importante. En cuanto a las inversiones, sabemos que Cuba está tratando de atraer mayores inversiones extranjeras y capital extranjero. Por supuesto que tendría que competir en el mercado internacional. ¿Cuánta inversión estadounidense podría desarrollarse de no existir el bloqueo? Sería importante. También habría mayores oportunidades de inversión en Cuba. Sabemos que nosotros tenemos participación en el Caribe y las compañías estadounidenses no están acostumbradas a trabajar con una economía centralizada como con la cubana, ni operar en economías donde las importaciones están controladas y muy reguladas. Tampoco están acostumbrados a trabajar con un sistema de dos divisas, ni en una economía en la que cuando usted invierte tiene que hacerlo a
través de intermediarios. Creo que esas serían consideraciones que estas compañías tendrían en cuenta. Pero Cuba sería un destino de inversión importante, al igual que hacen otras compañías extranjeras en el mundo. Pero si Estados Unidos pusiese fin a las sanciones, también mejoraría o atraería a compañías extranjeras de Asia y de otras partes del mundo, porque inmediatamente levantaría los riesgos económicos, los riesgos legales, jurídicos que enfrentan las compañías cuando quieren hacer negocio con Cuba. Por tanto, independientemente de la inversión estadounidense, también aumentaría la inversión extranjera en Cuba, porque esas compañías tendrían más facilidades y tendrían menos obstáculos, los obstáculos que imponen el gobierno de los Estados Unidos a esas compañías en estos momentos. Por tanto, este escenario sería un escenario donde tendríamos que imaginarnos un levantamiento de las sanciones, pero el presidente puede hacer mucho, tiene autoridad para permitir las importaciones y exportaciones de bienes y servicios entre Cuba y Estados Unidos. Y mi colega hablará sobre esto. Gracias, Phil. Phil, yo sé que hay una industria en Miami que vive del bloqueo, millones de dólares para cambiar el régimen en Cuba, pero de acuerdo con lo que acabo de escuchar, o lo que tú has dicho, el Estado estadounidense sería el que más gana, el Estado que más ganaría si se levanta el bloqueo sería Florida. Sí, no sé cuál es la situación Estado por Estado, pero es interesante ver que el presidente Obama no ha cambiado la estructura básica de las sanciones estadounidenses, pero sí ha dado pasos positivos al poner fin a las restricciones de viaje para los cubanos estadounidenses, así como las restricciones del dinero que pueden enviar a Cuba. Y cuando usted toma esas medidas y la combina con el hecho de que Cuba ha liberalizado algunas de sus leyes, especialmente los viajes de los cubanos, de que los cubanos puedan viajar al exterior. Esto también, por supuesto, beneficia a las personas que viven en la Florida. Hay mayor número de visitas y también inversiones a nivel familiar, porque muchos cubanos americanos están enviando dinero a Cuba para ayudar a sus familiares a iniciar negocios. Conozco personas que han regresado a Cuba para restablecer su residencia. Conozco uno que volvió a Cuba y ha iniciado un negocio en Cuba. Por tanto, la economía de la Florida se está vinculando también a lo que pasa en Cuba. Gracias, John.